En medio de un momento que jamás imaginó vivir, el agente de policía Edward Malus recibe un inquietante mensaje de su ex esposa, Heather, que lo lleva a una isla remota llamada Summer Isle. Una desaparición lo aguarda en este lugar misterioso, donde las tradiciones ancestrales y las prácticas paganas están profundamente arraigadas. Edward llega a la isla con la misión de investigar la extraña desaparición de su hija, Rowan Morrison, pero lo que comienza como una búsqueda de la verdad pronto se convierte en una lucha desesperada por su propia vida. Es una situación que puede poner tus nervios de punta, así que suscríbete, activa la campanita y prepárate para conocer una de las películas más curiosas que hayas visto jamás. Desde el primer momento, Edward se encuentra con una atmósfera inquietante. La isla está habitada por una comunidad que vive según reglas y rituales que desafían toda lógica moderna. Los isleños, con su comportamiento extraño y su modo de vida aislado, pronto revelan que no son simplemente habitantes de un lugar remoto, son parte de un culto que rinde culto a deidades antiguas y que tiene un enfoque único sobre la fertilidad y la cosecha. Mientras Edward intenta desentrañar el misterio de Rowan, se convierte en un extraño en un lugar donde la razón y la lógica no tienen cabida. Uno de los primeros encuentros significativos de Edward es con Sister Willow, una mujer cautivadora que juega un papel dual en la historia, a la vez seductora y manipuladora. Interpretada por Kate Behan, su presencia despierta en Edward tanto atracción como desconfianza. A medida que avanza la trama, Edward se siente atraído por Willow, pero su relación se complica por la revelación de que ella está profundamente involucrada en los secretos oscuros de la comunidad. Esta conexión pone a Edward en una posición vulnerable, ya que él se ve atrapado entre su deseo de entender a la comunidad y su necesidad de rescatar a Rowan. A medida que Edward investiga más, descubre que los isleños tienen una tradición de sacrificios humanos que son considerados esenciales para asegurar una buena cosecha. Aquí es donde la tensión de la película aumenta. Lo que podría ser simplemente un acto de fe se convierte en un ritual aterrador. Los habitantes de Summer Isle creen firmemente que estos sacrificios son necesarios para mantener el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. A lo largo de su investigación, Edward se convierte en testigo de estos rituales, cada uno más perturbador que el anterior. La línea entre la curiosidad y el horror se difumina rápidamente, y la sensación de claustrofobia aumenta a medida que se adentra en las creencias de la comunidad. Uno de los aspectos más inquietantes de la historia es la relación entre Edward y Lord Summerisle, interpretado por el legendario Christopher Lee. Lord Summerisle es el líder carismático de la comunidad, un hombre que presenta las tradiciones de su pueblo como vitales para la supervivencia. Con una mezcla de autoridad y encanto, él representa el pilar de la creencia en el sacrificio. A medida que Edward comienza a cuestionar las prácticas de la isla, se enfrenta a la firme determinación de Lord Summerisle. Esta confrontación culmina en un tenso intercambio de ideas sobre la fe y la razón, donde Edward se da cuenta de que está en un juego de poder que va mucho más allá de su entendimiento. La trama se intensifica cuando Edward descubre que la desaparición de Rowan no es un simple caso de secuestro, está intrínsecamente relacionada con un ritual de cosecha que requiere un sacrificio humano. Edward se encuentra atrapado en una trampa, y la revelación de que él mismo se convertirá en el sacrificio es un golpe devastador. La película plantea preguntas profundas sobre el sacrificio, la fe y la ceguera ante la tradición. El horror no proviene solo de la situación en la que Edward se encuentra, sino de la realidad de que la comunidad está dispuesta a llevar a cabo este acto para preservar su forma de vida. Ya mismo seguimos. Solamente dale like porque la segunda parte te va a gustar mucho más. La atmósfera de The Wicker Man se construye cuidadosamente a través de una cinematografía inquietante. Cada escena está diseñada para sumergir al espectador en la angustia de Edward. Las imágenes de la belleza natural de la isla contrastan con la oscuridad de las ceremonias que se llevan a cabo. La música y los sonidos ambientales crean un efecto hipnótico que atrapa al espectador en un estado de tensión constante. A medida que Edward se adentra más en el corazón de la comunidad, el horror se siente cada vez más inminente, lo que mantiene a la audiencia al borde de sus asientos.
En un giro dramático, la película culmina en una confrontación impactante donde Edward es capturado y llevado al Wicker Man, una imponente estructura de paja en la que se realizan los sacrificios. La escena es visualmente poderosa y está cargada de simbolismo. Representa no solo el sacrificio personal de Edward, sino también la lucha entre el individuo y las creencias colectivas. A medida que es llevado a su destino final, se convierte en un símbolo de la opresión del individuo ante la masa y la ceguera de la fe. La secuencia final es inquietante y desafiante. Edward grita en un intento desesperado de ser rescatado, mientras los isleños celebran su ritual. La celebración de la comunidad contrasta bruscamente con la angustia de Edward, lo que genera una sensación de horror y desasosiego. La película no solo presenta el sacrificio como un acto de fe, sino que también plantea preguntas sobre la naturaleza del horror en nuestra propia realidad. The Wicker Man se adentra en temas profundos que van más allá del horror convencional. La película es una crítica a la ceguera del fanatismo y la devoción a las tradiciones sin cuestionamiento. La lucha de Edward representa la búsqueda de la verdad en medio de la oscuridad y el desafío de mantener la humanidad frente a la barbarie. A medida que la película concluye, el impacto de los eventos se siente profundamente. Edward, que llegó a la isla buscando respuestas y justicia, se convierte en una víctima de las creencias de la comunidad. La historia no solo es un relato de horror, es una reflexión sobre la condición humana y el sacrificio que algunos están dispuestos a hacer en nombre de la tradición. La última imagen de Edward, atrapado en el Wicker Man, se convierte en un símbolo de la lucha eterna entre el individuo y la sociedad, un recordatorio escalofriante de lo que sucede cuando se pone la fe ciega por encima de la razón. The Wicker Man se ha convertido en un clásico de culto, influyendo en la forma en que se representan las tradiciones y las creencias en el cine de terror. La película continúa resonando con las audiencias modernas, invitándolas a reflexionar sobre sus propios valores y la naturaleza del sacrificio, en un mundo donde la razón a menudo se ve eclipsada por la fe. A través de su narrativa compleja y sus personajes intrigantes, The Wicker Man se convierte en una obra que trasciende el género del horror. La historia plantea preguntas sobre el sacrificio, la comunidad y lo que significa realmente la fe. La atmósfera opresiva, los giros inesperados y los momentos de tensión crean una experiencia cinematográfica que perdura en la memoria. The Wicker Man es una exploración inquietante de la fe, el sacrificio y la lucha entre la razón y la tradición. A través de su narrativa rica y personajes complejos, la película invita a la audiencia a reflexionar sobre la naturaleza del horror y la búsqueda de la verdad. La atmósfera opresiva, la cinematografía cautivadora y las actuaciones memorables se combinan para crear una experiencia cinematográfica que sigue resonando con el público. Además, la obra no solo se limita a ser una simple historia de terror. Es una profunda reflexión sobre cómo las creencias pueden moldear las acciones y decisiones de las comunidades. The Wicker Man desafía a los espectadores a cuestionar no solo las prácticas de las culturas ajenas, sino también las propias convicciones y valores que sostienen en su vida diaria. La película destaca la vulnerabilidad del ser humano frente a la manipulación colectiva y plantea una advertencia sobre los peligros del dogmatismo. Al final, se convierte en un espejo que refleja no solo los horrores de una sociedad cerrada, sino también la lucha interna que todos enfrentamos al confrontar nuestras propias creencias. Una cinta que podría ponerte a reconsiderar tus prioridades. Envíale este video a esa persona con la que la verías y cuéntanos qué fue lo que más llamó tu atención. Hasta pronto.